Todo lo que veréis a continuación es un crimen real y te contamos cómo ocurrió. Hoy os traemos un caso de extrema dureza, un terrible y triste suceso que vivieron dos pequeños, Francisco de 6 años y Adrián de 4. La triste historia y la breve vida de dos hermanos a manos de una persona sin escrúpulos. Pero antes, tenéis que conocer una pieza clave en este suceso. Lo que yo quería más en este mundo, en esta vida, eran mis hijos. ¿Por qué pasaron las cosas? Pues no lo sé. ¿Fueron las últimas palabras de sus hijos? Mi hijo pequeño, Adrián, que recuerde, no dijo nada. Fran decía no. No. Francisco Miguel, que era mi hijo segundo, me decía que parara. Yo no paré, me acuerdo que no paré. Soy Paqui González. Acabé con la vida de mis hijos. Pero lo que yo más quería en este mundo eran mis hijos. Ella es Francisca González, conocida como Paquita, de 35 años. Francisca nació en 1966 en Santomera, municipio de Murcia. Creció junto a sus padres y sus 4 hermanos. Según cuentan, era una familia muy católica. Aún así, el padre de Francisca tenía problemas con el alcohol. En su adolescencia era una joven estudiosa y cuidaba mucho de su apariencia física, después de que uno de sus hermanos le dijera que estaba gorda. Según su madre, durante su adolescencia, Francisca fue muy popular entre los chicos y tuvo varios amores. Un día su camino se cruzó con el de José Ruiz, un joven conocido como Pepe, con el que empezó una relación amorosa. Tras 2 años de relación, Paquita se quedó embarazada de su primer hijo y tras la noticia decidieron casarse. Se casaron por el juzgado en 1987. Tras el nacimiento de su bebé, al que decidieron llamarlo José Carlos, se mudaron a Murcia, en la calle Montesinos, número 13A de Santomera. Tras varios años, Paquita confesó que su marido José Ruiz, al principio de la relación, contrataba a chicas de compañía, donde en algunas ocasiones participaban hasta más de 3 personas, y que lo dejó cuando se comprometieron. Sin embargo, no duró mucho, puesto que un tiempo, poco después de casarse, retomó su anterior estilo de vida, donde le incitó para que ella también participase, incluido el intercambio de parejas. 9 años después de su boda, decidieron que era el momento de afianzar su matrimonio y celebrar una boda por la iglesia, donde invitaron a toda la familia. Ese mismo año nació el segundo hijo de la pareja, Francisco Miguel, y 2 años más tarde llegó el tercero, Adrián. A medida que crecía la familia, también los problemas, en la mayoría de ocasiones por la ausencia de José, ya que pasaba grandes periodos de tiempo fuera del hogar, por su profesión de camionero. Francisca, al tener que vivir con la ausencia de su marido, empezó a generar unos celos incontrolables, que se volvieron obsesión el día que descubrió que su marido le había engañado. No podía sacarse de la cabeza que José le había sido infiel, y seguía sospechando que lo volvería a hacer, por lo que en varias ocasiones se disfrazaba con una peluca rubia, subía a un taxi y lo seguía. Las discusiones eran constantes, y según relató Francisca, incluso llegó a golpearla y maltratarla psicológicamente. Empezó a sentirse sola y maltratada, por lo que buscó una manera de atenuar su frustración y soledad, haciendo compras compulsivas. Solía comprar lencería y ropa insinuante como objetivo de verse sexy para su marido y poder recuperar la relación, pese a estar resentida con él. Entre el sube y baja de su estado emocional, había caído en el alcohol y consumo de sustancias ilegales. Además, no tenía ninguna dificultad
para acceder a ese tipo de sustancias, ya que era algo que la pareja tenía en casa habitualmente. Los más perjudicados fueron los 3 hijos de la pareja en común, ya que Francisca vertía toda su frustración en ellos, vertiendo falta de cariño como castigo y violencia física. En 2002, el hijo mayor de José Carlos, con 14 años, era quien se hacía cargo de sus hermanos Francisco y Adrián, de 6 y 4. Era tal el descuido de Francisca hacia sus hijos que José Carlos, el hijo mayor, el único que se preocupaba de la alimentación e higiene de los niños. Francisca, convencida de que su marido la seguía engañando y con el afán de querer confirmar sus sospechas, cogió el taxi, como de costumbre, para seguir a su marido y le pareció verlo con una mujer en una cafetería. Por lo que en ese justo momento para Francisca fue el punto de partida para un cambio sin retorno hacia la desgracia. Esa mañana, José le dijo a Francisca que tenía un viaje con el camión, donde tenía que ir a Francia. Pero era tal punto de obsesión y celos que sentía Francisca que lo amenazó con hacerle el daño más grande que podría sentir si decidía salir por esa puerta. José se marchó con su camión a Francia, ya que no pretendía dejar el trabajo por los celos de su mujer. Ese mismo día, y durante algunos más, las llamadas, gritos, amenazas e insultos hacia José fueron constantes. Mientras tanto, la rutina familiar en ausencia del padre no pareció alterarse, pues ya estaban acostumbrados. Francisca se refugiaba en las drogas y el alcohol, mientras que el hermano mayor, José Carlos, velaba por sus hermanos. 18 de enero de 2002. Una semana tras la ausencia de José, Francisca se levantó con gripe y decidió quedarse en la cama. Por la tarde, cuando se recuperó un poco, salió con los niños al parque. Esa noche, como de costumbre, cuando el padre viajaba, los niños dormían en la cama de ambos. Y esa noche fue una más. Los niños se fueron a dormir a la cama con su madre. Ya por la madrugada, el sábado 19 de enero, José, el hijo mayor, se despertó por los gritos de sus hermanos. Por un momento se asustó, pero luego optó por quedarse en la cama. No le dio mayor importancia, ya que era algo habitual escuchar llantos y gritos en esa casa, por lo que creyó que aquel escándalo se trataba de un castigo más. Nunca imaginó que en ese momento estaba ocurriendo lo peor, aquella fatídica noche donde nada volvería a ser como antes. De lo ocurrido esa mañana hay 3 versiones. La primera indica que cuando José, el hijo mayor, se levantó fue a despertar a sus hermanos. Los pequeños no respondían y unos instantes después descubrió que los niños habían sido asesinados en la cama de sus padres. José salió corriendo a casa de sus tíos, que vivían cerca, mientras Francisca llamaba a la policía. La segunda versión, muy parecida a la primera, salvo que José, hijo, se despertó al escuchar los ruidos y fue cuando se dirigió a la habitación de sus padres, donde se encontró con el terrible suceso. La tercera versión dice que fue Francisca quien despertó al hijo mayor a primera hora de la mañana y le dijo que habían entrado a robar durante la madrugada, por lo que José salió corriendo a casa de sus tíos para avisar de lo sucedido. Sin embargo, por el momento que sus hermanos estarían ya sin vida en la cama de sus padres, donde lo supo posteriormente a la vuelta de su casa cuando vio a la policía. A partir de aquí, lo más importante es saber qué ocurrió realmente. La policía, al entrar a la casa, encontraron los cuerpos sin vida de Francisco y Adrián, aún con los pijamas puestos, tendidos en la cama de matrimonio. Presentaban signos evidentes de violencia, magulladuras, moratones y marcas de estrangulamiento. La policía desplegó un operativo de investigación sobre la casa en el interior para averiguar qué habría sucedido aquella noche. La primera en ser interrogada fue la madre de los pequeños. Francisca relató que por la madrugada unos hombres de nacionalidad ecuatoriana forzaron la entrada y al no poder abrir rompieron el cristal de la terraza con intención de robar, y que durante el allanamiento acabaron con la vida de sus hijos. Según relató a la policía, intentó retener a los ladrones con un gas paralizante, que le quitaron de las manos y terminaron rociándole a ella, y tras el ataque perdió el conocimiento, por lo que no pudo hacer nada para salvar la vida
de sus hijos. Del día a las afueras de Santomera, un pueblo de la provincia de Murcia, crimen y robo al mismo tiempo. Nadie es capaz de explicar qué puede haber movido a uno o varios desconocidos a asesinar a dos niños de corta edad en su propia casa, en la que también se encontraban su madre y su hermano. La madre estaba ida, como un zombi, explicaron fuentes policiales cuando se personaron en la vivienda. Tras la llamada telefónica de la mujer al grito de «¡Me han matado a mis hijos! ¡Me han matado a mis hijos!», y se toparon con la tragedia. Sin embargo, uno de los agentes de la Guardia Civil dijo notar a Francisca inquieta y poco preocupada por la muerte de sus hijos. La notó demasiado interesada en ver qué hacían en el registro de la vivienda. Incluso les insistió en varias ocasiones que prestaran especial atención a determinados indicios, algo que sorprendió a la Guardia Civil. Tras investigar a la madre y al hermano mayor, también contactaron con otros familiares y vecinos de la zona. Durante toda la investigación, los funcionarios de los servicios sociales brindaron atención psicológica tanto a la madre como al hermano mayor. El padre de las criaturas, José Ruiz, que se encontraba trabajando en Francia, fue de inmediato de vuelta a España tras la noticia. Una vez recuperada de la crisis nerviosa, condujeron a Francisca al Instituto Anatómico Forense para realizarse un reconocimiento médico. Querían verificar la causa de las heridas que presentaban en ambas muñecas y en la cara, y los efectos de spray paralizante, motivo por el que la mujer no pudo defender a sus hijos. En las primeras declaraciones con la Guardia Civil, Francisca dijo que además del terrible suceso, los delincuentes se habían llevado varias joyas. Comentó que días antes de lo ocurrido, notó que unos hombres extranjeros estuvieron merodeando la casa, que un día se encontró con la cerradura forzada y que tuvo que cambiarla. Dijo que su marido José estaba involucrado en negocios de drogas y que lo sucedido podía haber sido un ajuste de cuentas. Durante el interrogatorio cambió la versión de 2 asaltantes a 1. También dijo que los arañazos de las muñecas y de la cara habían sido por forcejear con los asaltantes, pero en otra de las versiones dijo que llevaban guantes. La versión de los hechos chirriaba cada vez más y los investigadores empezaron a sospechar de Francisca. De nada sirvió que narrase un supuesto robo, que hubiese una ventana rota o que se mostrase visiblemente ida por los efectos del aerosol. Había piezas del puzzle que no encajaban, por lo que Francisca se convirtió en la principal sospechosa. A las sospechas en contra de la madre también se le sumaban las declaraciones de José, el hijo mayor, y de algunos vecinos sobre el carácter violento de Francisca. Poco después, llegaron los resultados de las autopsias de los pequeños, donde se pudo determinar que fallecieron sobre las 2 o 3 de la madrugada, mucho antes de la hora en la que, según ella, había ocurrido el presunto robo. Entre las uñas de uno de los niños, Francisco, encontraron piel que no pertenecía al niño. Un posterior análisis ADN confirmó que era de su madre, lo que coincidía con los arañazos que Paquita tenía en las muñecas. Por otro lado, el resultado del examen que le hicieron a Francisca reveló que no mostraba los efectos característicos que se observan en una persona expuesta a un gas paralizante, como son irritación severa en garganta y ojos. Además, las joyas que denunció ser robadas aparecieron en el domicilio tras una exhaustiva búsqueda, escondidos en los cojines del sofá. En la búsqueda también encontraron una peluca rubia y 9.000 euros que fueron recogidos por un posible indicio de crimen premeditado. Además, la asistente de la familia indicó que Francisca la solicitó ese sábado por la mañana para que limpiara la vivienda a fondo, algo que parecía indicar que Francisca quería eliminar todo tipo de pruebas. 2 días después de la muerte de Francisco y Adrián, se celebró el funeral. Fue tras el funeral de los pequeños cuando todo se precipitó. Esa mañana se celebró la misa por Francisco y Adrián en la iglesia de la Virgen del Rosario de Santomera. A pesar de los indicios sobre la madre, la Guardia Civil no la detuvo de inmediato. Al salir del cuartel, dejaron que estuviera presente durante el funeral de sus hijos, mostrándose compungida y rota de dolor. Más de 3.000 personas arroparon a la familia, con una Francisca descompuesta y sin parar de llorar. Sin embargo, los investigadores que observaban de cerca la escena cada vez tenían más clara la participación de la mujer en los crímenes. Durante el mismo, Francisca y José dejaron de lado sus diferencias y aparecieron unidos,
abrazados y apoyándose uno en el otro. Las manifestaciones de consuelo duraron poco, ya que en ese mismo instante Francisca fue detenida por la Guardia Civil, tras dar el último adiós a sus hijos menores. Estas horas prosigue la investigación sobre la autoría y el móvil del suceso. La madre ha sido detenida después del sepelio. Una vez detenida, Francisca fue sometida a un nuevo interrogatorio, esta vez como imputada. No pasaron más de 2 días cuando Francisca declaró haber terminado con la vida de sus hijos, excusándose los terribles hechos. En ellos alegó que no se encontraba en condiciones mentales por el alcohol, cocaína y tranquilizantes que consumió horas antes del asesinato. ¿Rompió usted el cristal con esa plancha desde fuera para simular que alguien había entrado? No lo recuerdo, pero sí sé que fui yo. Que la mañana del sábado, al recuperar la conciencia, se encontraba muy aturdida tras las sustancias ingeridas aquella noche, y fue cuando vio a sus hijos inmóviles en la cama. Dijo que, confundida y aturdida, fue revisando la vivienda por si alguien había entrado, pero que a medida que pasaron los minutos se dio cuenta que había sido ella la causante de brutal suceso. No lo recuerdo, pero sí sé que fui yo. Los 2 niños estaban sobre la cama, semidesnudos, y tenían señales visibles en el cuello de haberlos asfixiado mediante el uso de una cuerda, un cable. Además, para justificar sus actos, la parricida de Santomera dijo que su pareja la maltrataba, que había llevado un año muy malo con su marido, que la humilló, la vejó y amenazó en varias ocasiones. Pero había otro trasfondo más allá de sus palabras: los celos y el deseo de venganza hacia su marido. Unos motivos que saldrían a relucir durante la toma de declaración ante el juez instructor. Aseguró que todo ocurrió bajo los efectos del miedo, la cocaína, el whisky y las pastillas, y dijo que ella no quería matarlos. Los investigadores de la Guardia Civil determinaron que sobre las 2 de la madrugada Francisca fue a su habitación donde dormían sus hijos, y una vez allí estranguló con el cable de un cargador a Francisco, y que durante la asfixia Francisco intentó defenderse como pudo, arañándola durante el forcejeo. Luego repitió la misma operación con su otro hijo, Adrián, el más pequeño. Consumía alcohol y luego consumía ansiolíticos. De las 3 en grandes cantidades. En cuanto al motivo de los asesinatos, la propia acusada señaló a su marido como el causante de todos sus males, llevándola al consumo de estupefacientes para sobrellevar su depresión. Describió que José la humillaba y la obligaba a ir a clubs de intercambio de parejas y que se prestó por amor o por tonta. También habló sobre las infidelidades de su marido. Me engañó durante 1 año, aunque las acusaciones graves contra su pareja no tardaron en llegar. Dijo vivir con miedo porque su familia estaba amenazada por las actividades de tráfico de estupefacientes en las que estaba involucrado José. Yo me abalancé sobre mis hijos, intenté reanimarlos, se me manchó todo el pijama y me lo quité. Él me incitó a tomar cocaína porque la cocaína siempre estaba en casa, me tenía amenazada, me tenía humillada, me pegaba delante de mis hijos. No me ha matado porque he llevado un ángel siempre detrás, porque he intentado muchísimas veces en matarme. Hablábamos por teléfono. ¿Cuántas denuncias presentó usted de esos Denuncias hechos? Ninguna por temor a él, Bien. por miedo a lo que él me pudiera hacer simplemente, o a lo que le hiciera a mis hijos. ¿Pero usted piensa Sí, que su marido señor. se merecía que lo hubiera matado? No yo, porque yo no soy ninguna asesina, no me considero una asesina, por supuesto que no. Incluso contó un episodio de lo más surrealista en el que un desconocido amenazó de muerte al esposo mientras lo apuntaba en la cabeza con una pistola. Aquí fue, según cuenta, cuando ella se compró aquella peluca rubia para no ser reconocida y guardó el dinero por si algún día tenía que salir corriendo. Entre los testimonios que se escucharon en la sala, destacó el hijo mayor, José Carlos, testigo de los hechos. El muchacho, que por aquel entonces tenía 14 años, declaró que escuchó los gritos de sus hermanos diciendo «Mamá, no puedo respirar», y que no entró en la habitación para ver lo que pasaba porque creyó que era una de las veces en que su madre les pegaba. También explicó que Paquita le mandó a por tabaco al bar después de matar a sus hermanos, pero que no se fue dado que era muy temprano. De hecho,
Al preguntarle por sus hermanos, ella le contestó que estaban durmiendo. El jurado encontró culpable de 2 asesinatos a Francisca González Navarro. Asfixió a sus hijos con el cable del cargador del móvil. En el veredicto se confirmó que se trataba de un plan concebido con anterioridad y que, pese a que la procesada se drogaba desde hacía varios años atrás, esto no afectó su conciencia y voluntad. En este sentido, los informes periciales presentados descartaron que sufriese algún tipo de trastorno psicológico o de conducta, y solo apuntaron que sufrió lo que se conoce como síndrome de Medea. Es decir, aquellas mujeres que matan a sus hijos como venganza hacia sus padres. Por tanto, no hay razones de justicia y equidad para proponer el indulto. Pero también existe la maldad. Y cuando hablamos de que alguien decide, ojo, decide sabiendo lo que hace, pudiendo hacer otra cosa, elige matar a sus hijos, entonces lo hace por venganza. Lo hace porque de otro modo no sabe cómo arrebatarle lo que le quede de vida a alguien frente a quien siente un profundo odio. Finalmente, el juez le impuso a Paquita 2 penas de 20 años de prisión, un total de 40 años. Durante los últimos 18 años, la parricida de Santomera ha permanecido en la cárcel Campos del Río, en Murcia, hasta que el pasado viernes, 17 de julio, la Junta de Tratamiento le concediese el 3er grado penitenciario por su buen comportamiento. De este modo, Francisca solo acudirá a la cárcel para dormir y tendrá la posibilidad de conseguir un trabajo. En palabras de su abogado Melecio Castaño, la Paquita de hoy en día es una señora rehabilitada, con un pozo importante, porque lo que pasó ya no tiene remedio. Además, la calificó de muy sufrida y muy madura, y de ser una persona modelo dentro de la prisión. En esta situación de semilibertad ha influido la buena relación que mantiene con su familia directa, en concreto con su hijo José Carlos y con algún nieto. Según su abogado, esta es una nueva etapa, una etapa que afronta con mucha ilusión, la mujer que solo quiere volver a ser una ciudadana más. Soy Paqui González. Acabé con la vida de mis hijos. Por increíble que parezca, Francisca, tras ser condenada a 40 años de prisión y pasar solo 18 entre rejas, la asesina ya se encuentra en libertad condicional. Un crimen desgarrador, fuera de lo natural, un ser capaz de crear vida y a la misma vez decidir arrebatarla. Una mente perversa y sin remordimientos que, aun habiendo cometido el más atroz de los crímenes, hoy solo siente ilusión y ganas de volver a ser una ciudadana más. Asumiendo esto, entonces sumemos un nuevo interrogante. ¿Es válida la ley en estos casos? O en otros términos, ¿cuáles son las razones que justifican el asesinato de tus propios hijos? Sin duda alguna, hay algo que considero que tenemos la mayoría de personas en común. Y es que abusar de la violencia sobre un menor o persona indefensa no debería de tener justificación ni privilegios jamás. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros a Cómo ocurrió Crímenes Reales y nos vemos en el próximo caso.